Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Charo, María, Víctor Aparicio y Pascual. ¿Qué tal estáis? Muy Muy bien, buenas. encantado Muy de estar bien, aquí con hola vosotros. Alberto. Sois profesionales de sanidad y vamos a hablar sobre la actualidad del COVID un poco y qué os está afectando en vuestros puestos de trabajo, un poco hablar sobre la vacunación en vuestro sector. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentaros. Charo Merino, enfermera de quirófano y pertenece al grupo de riesgo de Asociación Española de Enfermería Quirúrgica. María Ramírez, enfermera de atención primaria de Valencia. Pascual Piñera, urgenciólogo. Y Víctor Aparicio, enfermero de UCI del Gregorio Marañón. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Muchas Gracias a ti gracias a por ti, contar con Gracias a Alberto, ti. nosotros. por invitarnos. Y bueno, pues vamos a comenzar un poco y la primera pregunta es, estamos en una situación muy difícil viviendo la tercera ola y quiero que vosotros me contéis cuáles creéis que son las principales causas que haya surgido esto, teniendo en cuenta que hemos tenido dos olas anteriores y parece que no, un poco no aprendemos de los errores que se cometen anteriormente. María. A ver, evidentemente yo tengo que hablar desde el punto de vista de atención primaria y quizás yo pueda contestar a esta pregunta de una manera muy clara y muy sencilla porque somos los que realizamos los controles y los seguimientos de todos los casos COVID una vez que se han diagnosticado, ¿verdad? Una vez que se diagnostica un caso COVID, evidentemente tienes que hacer el rastreo. Para hacer el rastreo tienes que realizar una serie de preguntas y en esa tercera ola ha habido una respuesta fundamental que ha sido las Navidades, las fiestas que se han hecho en Navidades, el visitar a la familia, es decir, a visitar a gente que no es conviviente tuya. Ha habido un punto fundamental también y es que muchas personas han ido a laboratorios privados quizás a hacerse pruebas que no correspondían para ver si se daban positivo o negativo sin saber que estas pruebas no eran la indicada en ese momento, ¿vale? Con lo cual estas personas en principio daban negativo a COVID, pero no se estaban realizando la prueba correcta, iban a casas de personas no convivientes, familiares pero no convivientes, y en ese momento se producía la transmisión del virus. Esto ha sido clave para que desde Navidad aproximadamente, quizás un poquito antes, quizás desde el puente de diciembre, ¿vale? A principios de diciembre ya vino la cola de esta tercera ola, pero fundamental, desde lo que yo veo desde atención primaria, ha sido esto, las Navidades, el visitar a gente no conviviente. Pascual. Bueno, como dice María, yo creo que, vamos a ver, la parte básica ha sido la interacción social que hemos tenido durante esta Navidad. Y como ella decía, la falsa seguridad que te da ir a un sitio a hacerte un test de antígenos y que te salga negativo, ¿no? Eso también ha podido ser importante, pero lo más importante ha sido esto de salvemos la Navidad, ¿no? ¿Por qué ha sido importante? Porque Murcia, por ejemplo, se abrió después del puente con una incidencia acumulada a 14 días de sobre 150 o así pacientes, ¿no? Llegamos a 1.500 en un mes y poquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hubo control ninguno. O sea, no fuimos capaces de autocontrolarnos nosotros, que era lo que nos pedían las autoridades, que tuviéramos cierto control y pedíamos, todos los sanitarios estábamos pidiendo aquello de mascarilla, distancia social, lavado de manos, estas cosas. Y parecía, tú salías por la ciudad y veías las terrazas, que en Murcia hace muy buena temperatura, esta tarde ha hecho 24 grados aquí, ¿no? Tú ibas por la ciudad y veías a la gente en las terrazas, que parece que el sentarte en una terraza daba inmunidad, porque automáticamente se sentaban mascarilla fuera, ¿no? Y hacían vida normal, o sea, y nos tenemos que acostumbrar a que la situación esta no es normal. O sea, tú estás en una terraza, lo ves muy bien, pero tienes que estar con tu mascarilla, con tu distancia con el compañero o el amigo y quitarte la mascarilla cuando vayas a ver la cerveza, la Coca-Cola, el café, punto. No tienes que estar sin esto. Y toda la interacción social que ha habido en las familias, que como dicen bien, todo el rastreo que ha habido, toda la interacción social familiar ha supuesto entre el 40 y el 50% de los contagios de esta Navidad. Y bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y en eso estamos. Charo. Bueno, coincido totalmente con ello. Creo que la principal causa de esta cuarta ola han sido los desplazamientos. Es cierto que igual no tanto coincidiendo expresamente con lo que eran las Navidades, Reyes, porque si recordáis bien,
esos desplazamientos fueron los que originaron que incluso antes de que empezáramos las Navidades, pues comunidades como la tuya, María, Valencia, ya cerraba de forma a cal y canto, ¿verdad?, para que no se pudieran producir precisamente esa interacción entre las familias y que no hubiera desplazamientos. Bueno, pues igual que Valencia, otras comunidades también lo hicieron. Y es cierto que hemos tenido una primera ola, hemos tenido una segunda ola y ha habido muchas cosas que no hemos aprendido y eso ha provocado que lleguemos a otra tercera ola. Creo que hubiese sido necesario, por supuesto, la responsabilidad individual de todo y cada uno de nosotros, pero igual creo que hubiese sido necesario tomar medidas de aislamiento aún más fuertes, porque la situación así lo merecía. Y al final, pues creo que las dos cosas han hecho que lleguemos a esa tercera ola, pues que ha terminado pues todavía conforme estamos. Y también, si recordáis, fue cuando ya empezábamos a hablar de una cepa nueva que era aún más contagiosa que la que teníamos o la que íbamos conociendo hasta entonces. Pues está claro que la integración y la relajación de las normas es lo que provoca que al final los contagios suban. Y creo que esas han sido las dos principales causas que nos han llevado a esta tercera ola. Víctor. Pues yo realmente es que hablamos de las olas como si vinieran, pasasen y nos olvidamos de ellas. Yo creo que el gran problema de las olas es que lo único que hacen es ir acumulando, porque no se ha solucionado absolutamente nada desde la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que van a venir. Entonces lo que hay es un acúmulo de necesidades sin solucionar. Ya se vio durante la primera oleada que tuvimos un problema muy importante en atención primaria que debería de ser concebida como la columna vertebral del sistema de salud público y que estaba completamente devastada. Es en un sector en el que no se ha invertido porque es verdad que la atención primaria luce poco a la hora de propaganda política. Y luego la otra gran noticia que se estuvo dando durante esas semanas era la falta de enfermeras y de enfermeras especializadas, en concreto en cuidados intensivos. Yo puedo hablar por la parte en la que me toca. Se habló que a nivel mundial hay un problema de enfermería. La OMS ya estima que para 2030 va a haber un déficit de casi 9 millones de enfermeras, pero todo eso no se ha solucionado. Entonces podemos hablar de una primera, una segunda, una tercera y todas las horas que nosotros queramos y de la responsabilidad ciudadana, pero es que no se están solucionando. Hay un problema de déficit de profesional sanitario y además de profesional sanitario especializado. Entonces, todo esto lo único que ha hecho es incrementar cada vez más el cansancio del profesional y que no se está solucionando. No se están tomando criterios sanitarios, están tomando más criterios políticos y pensando en una intención de voto que realmente en salud. Y eso es un gran perjuicio. Yo echo de menos que las instituciones hablen más científicos, más epidemiólogos, más virólogos, más científicos que no tanto políticos. No puede ser que en una pandemia a nivel mundial y en concreto en España a nivel nacional, que no se haya hecho un criterio único para todos. Hablamos de la responsabilidad de los ciudadanos, pero no podemos olvidar que tras la primera ola, donde fue el gran epicentro de la epidemia, fue en Madrid. Nadie nos hizo ningún control, ni a día de hoy se están haciendo controles a los sanitarios. El centro de contagio fuimos los propios sanitarios y nosotros salimos de Madrid y nos dispersamos por toda España. Esa incoherencia que nuestros gobernantes han demostrado, al final han hecho que el ciudadano no tome conciencia de ello y que además hay un factor que es el psicológico que no podemos olvidar, lo que también se ha hecho alusión a él durante estos meses y no se está tratando. Era de esperar que la gente se rebaje, se relaje, porque es una cuestión de supervivencia. Al final, cuando una situación es mala, con el tiempo se acaba normalizando. El problema es que no podemos normalizar una situación tan crítica. Entonces, esto al final se nos ha venido en una tercera ola, pero una tercera ola que yo insisto que es que ni siquiera es una tercera, porque muchas comunidades hablaron de una segunda cuando realmente para ellos era una primera. Pero que no es una ola, esto es una constante. Y además con el problema de que cada ola lo único que hace es debilitarnos, porque no cuando termina la ola volvemos a una posición inicial, ¿no? Es que detrás de cada una de estas incidencias sale más mermada la sanidad. Y creo que es un problema de que no se ha fomentado el factor humano. Durante las primeras semanas, yo insisto en muchas de las intervenciones que hago, que se debería de volver a recuperar estos vídeos. De lo que se hablaba era de que no había factor humano. Y no lo había, y ahora encima del poco que tienen está enfermo y encima se estima
que vaya a estar muchísimo más enfermo, con todo lo que vamos a hablar luego de cirugía programada, de que se está quedando ahí retrasada, el paciente crónico, la atención primaria sigue completamente olvidada, se está dejando cuando realmente lo que iba a funcionar, y además es mucho más barato y mucho más rápido y más extensible a la población, es una buena atención primaria que hiciera una buena educación y prevención de la salud. Bueno, ahora también os quería preguntar si os ha dotado de los medios y personal suficiente, Charo. Bueno, en mi caso puedo decir que nosotros sí que hemos tenido medios desde el principio, desde que empezó la primera ola. Es cierto que teníamos que racionalizarlo, pero no hemos llegado a ese boom de decir no tenemos nada. Y es cierto que se reforzaron las unidades con personal. En mi hospital de verdad es que puedo decirlo que hemos tenido mucha suerte. Y después pues el material solo se racionalizaba y bueno, también hemos tenido mucha ayuda externa de muchas organizaciones, asociaciones, gente que de forma individual ha colaborado con el hospital y que de forma voluntaria nos ha dado todo lo que necesitábamos. En ese aspecto nosotros muy bien. Pascual. Bueno, nosotros desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias hicimos una encuesta que llegamos al 87% de los jefes de servicio de urgencias de este país. Total, 280 y tantos hospitales encuestamos. Y vimos que analizamos 2 meses de la primera ola, del 1 de marzo al 30 de abril, y preguntamos sobre material, sobre test, sobre personal médico, personal de enfermería y nivel de bajas que había habido en el personal, ¿no? Y lo que sí constatamos en general es que test no habían habido. Prácticamente el 75% del tiempo de esos 2 meses no habían habido test suficientes para determinar los que eran positivos de los que eran negativos. Recordar que, sobre todo, quien trabajaba en Madrid, llegó un momento en que no hacían test. O sea, si tenían clínica se consideraba COVID directamente y si se podía mandar a casa, se podía mandar a casa y si tenía que ingresar, se ingresaba. Vimos también que no teníamos equipos de protección en la primera ola. Prácticamente en el 75% de esos 2 meses no tuvimos material suficiente. Eso se tradujo evidentemente en el tema de los contagios que tuvimos todos los sanitarios, que era prácticamente 1/3 de los contagios eran personal sanitario, no pasó en ningún otro país del mundo. Y a nivel de personal estuvimos faltos de recursos en general, más recursos de enfermería que médico, bien es cierto, ¿vale? Y a nivel de bajas hubo más bajas de enfermería que bajas médicas. En mi caso particular, pues a nosotros la enfermería sí nos reforzaron el segundo circuito y lo tuvimos que complementar. Y a nivel médico, con los 36 que somos, lo tuvimos que hacer, los 2 circuitos. Ahora estamos con 4 más. O sea, en verano se contrataron 4 personas de sustituto y se han quedado todo el año. Ese ha sido el refuerzo que hemos tenido la parte médica. La parte de enfermería sí se ha cubierto completamente. O sea, los turnos del circuito nuevo es personal nuevo. Ahí sí se ha reforzado. Y eso os puedo decir, eso es representativo del 87% de los hospitales de este país y está publicado en la revista de emergencias, que tenéis acceso libre sin ningún problema a ella y lo podéis ver, que está publicado en el número de agosto, creo recordar. María. Bueno, pues yo tengo que decir que rotundamente no. Siempre tengo que hablar de mi centro de salud. Yo no puedo hablar de otros centros de salud, evidentemente, pero rotundamente no hemos tenido equipos de protección. Yo he tenido una mascarilla quirúrgica para usarla de lunes a viernes, de 8 a 3, cada día, de lunes a viernes. Yo empezaba el lunes a las 8 de la mañana con una mascarilla quirúrgica, acababa a las 3 de la tarde, la cogía, la esterilizaba, cosa que no se puede hacer, ¿vale? Pero no teníamos otro medio, ¿vale? Y al día siguiente volvía a utilizar la misma mascarilla quirúrgica, y eso de lunes a viernes. No teníamos monos, no teníamos mascarillas, no teníamos... nosotros íbamos con bolsas de basura. Recuerdo que unas monjitas nos hicieron unos trajes con bolsas de basura, y eso era nuestro EPI cada vez que íbamos a un domicilio a un posible caso COVID, ¿vale?
no nos reforzaron, siempre hablo también de las enfermeras, no nos reforzaron en ningún momento apoyo de personal, éramos las que éramos y ya está, con, como dice Pascual, las bajas que se iban incorporando por contagio del personal de enfermería, ¿vale? También hubo bastantes bajas del personal médico, pero sobre todo de las enfermeras. Y realmente hemos estado ahogadas porque en atención primaria hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar. Hemos tenido que suspender las consultas y esto va a llevar a sobre todo en la primera ola, en la segunda ola ya hemos reabierto las consultas a un nivel mínimo, pero la hemos reabierto, porque esto va a llevar un gravísimo problema de salud pública de aquí a no mucho, O sea, estoy hablando a lo mejor de 1 año vista o 2 años vista, porque las enfermedades crónicas están todas por controlar. Enfermedades nuevas que debutan, no podemos hacer la educación para la salud que quisiéramos hacer, ¿vale? Y todo esto va a conllevar un gran problema de salud pública por falta de personal y, como dice Víctor, por falta de dotar a la atención primaria de lo que realmente se tiene que dotar. Es decir, España tiene que cambiar radicalmente porque España es un país curativo, cuando España debería de ser un país preventivo. No España, cualquier país. Si basamos la salud en la prevención, vamos a invertir mucho menos en la curación. Pero parece que esto no ha llegado todavía. Víctor. Yo puedo hablar de Madrid. Madrid durante la primera ola nos faltó material, nos faltó personal y nos faltó absolutamente de todo. Las PCRs eran inexistentes, no había para hacerlas, ni tampoco se podían detectar de ninguna manera y era por sintomatología. Dentro del personal sanitario, por supuesto, aunque te encontraras mal, si estabas para trabajar había que venir a trabajar y se odiaba si estabas o no enfermo porque era literal, no había personal y si había que elegir entre no tener un personal o tenerlo enfermo pero pudiendo atender, pues se optó por esta otra opción. Encima aquí lo que se hizo es que la atención primaria pues directamente nos la llevamos por delante. Se sacó a las enfermeras de los centros de salud, se las llevaron a hospitales y se las llevaron a IFEMA, con lo cual encima se desmembró todavía muchísimo más. Es verdad que se reforzaron los servicios con un montón de enfermeras nuevas, pero eran enfermeras nuevas, muchas de ellas del último curso de carrera o gente que nunca había trabajado en servicios intensivos. Para tener una enfermera para gente que no se dedique al medio, que más o menos se pueda manejar en un servicio de estas características, mínimo tienes que estar 3-6 meses para ser una enfermera al menos resolutiva con cosas muy básicas. Aquí directamente se trajo a gente de enfermeras de consultas, de atención primaria, gente jubilada, auxiliares que nunca habían pasado por servicios críticos, de tal manera que todo fue muy caótico. Ellos intentaban garantizar las presencias, pero no la calidad de la presencia. Es algo que en España también hay que cambiar, que es que las especialidades de enfermería tienen que existir. Igual que nadie concibe que tú vayas a una consulta de un pediatra y te atienda un cirujano cardíaco, ¿por qué en España se concibe que una enfermera tiene que saber de todo? Y además nos generan esa responsabilidad y además nosotros terminamos comulgando hasta sintiéndonos culpables cuando nos mandan a un sitio, decir, lo siento, pero no sé. Nos han creado esa carga moral encima de incompetentes. Yo soy muy corporativista con las enfermeras. Ha sido una pandemia de enfermería. Hemos sido las que hemos gestionado los servicios, las que los hemos reinventado, las que han abierto las UCI, las que han reinventado y reestructurado los centros de atención primaria. No se nos ha cuidado y yo voy a seguir insistiendo cada vez que me den posibilidad para ello. No hay personal. No se ha inventado y podrán traernos PCRs, podrán traernos mascarillas, podrán traernos EPIs, pero el problema que hay es un problema real de factor humano y el factor humano es algo que siempre funciona. Es lo que ha dicho María, al final la prevención es realmente el éxito. Ya cuando uno enferma haya habido un fracaso. Habrá enfermedades que no sean prevenidas y que te lleguen, pero hay muchas que sí que podemos prevenir. Hay mucho que nos llega al hospital a día de hoy, mal control del enfermo diabético, mal control del enfermo hipertenso, del dislipémico. Los infartos que nos llegan están siendo devastadores, las cirugías de oncología están siendo brutales. ¿Cuántas mamografías se han dejado de hacer? ¿Cuántas colonoscopias se han dejado de hacer que no se están haciendo una detección? Lo que antes hubiera sido, te encuentro un cáncer in situ y te hubiera podido tratar en sesiones muy cortitas, esto se va a alargar en el tiempo con todo el coste que lleva. Entonces, dotar la atención primaria, yo insisto, no es tan espectacular como decir que abro una UCI de 45 camas o pongo una hospitalaria llena de médicos
Es verdad, no es tan espectacular, pero es que es mucho más eficiente y es mucho más práctico, además es mucho más barato. Si educamos a la población, les prevenimos, podemos cuidarles, todo esto va a venir. Yo creo que ya estamos en un punto en el que esto es de no retorno. Nos va a llegar una cuarta y una quinta y una sexta ola y lo que ha dicho una compañera, esto lo vamos a ver en un corto plazo. Nos va a llevar semejante bofetón que esto no va a ser manera de contenerlo, porque no hemos aprendido absolutamente nada. Los medios de comunicación y los políticos se han dedicado a contarnos todos los problemas que hay, pero no se están haciendo medidas para solucionarlo. Y además, cuando tú haces algún tipo de críticas, intenta politizar con la izquierda o con la derecha, entendiendo siempre que cuando uno critica la gestión sanitaria o algo que es social, es siempre como más de la izquierda. Y es como, creo que este país en eso sí que ha cambiado, en el de una idea es buena, venga de donde venga, y una idea es mala, venga de donde venga. Y últimamente las ideas malas aquí en sanidad están siendo una barbaridad. ¿Cómo estáis viviendo también el colapso de pacientes, cada uno desde vuestro punto del puesto que tenéis? Pascual. Vamos a ver, nuestro hospital es un hospital mediano, tiene 400 camas. Yo me imaginaba en esta fase que hemos vivido ahora en Navidad y demás y el mes de enero, yo hablaba de que a mí lo que más me hubiera agobiado es vivir la situación de Madrid en marzo. Eso es lo que me agobiaba. ¿Dónde pongo este enfermo? Eso es lo que a mí me agobiaba y lo que a mí me agobia. O sea, yo hablaba con amigos de Madrid, Leganés, por ejemplo, hablaba con Alfonso Martín, que era el jefe de Leganés, y le preguntaba, Alfonso, ¿cómo estáis esta mañana? Hemos amanecido con 200 enfermos por ingresar en un hospital como el mío, más o menos es Leganés, unas 400 camas. Entonces, imaginar una situación así de que tener 200 enfermos por ingresar, primero, ¿dónde los pones? ¿Dónde están? ¿Quién los atiende? ¿Quién les pone sus tratamientos? ¿Dónde van al baño 200 personas que mi sala de observación tiene 23 camas, ¿vale? ¿Dónde van al baño esos 200 personas? O sea, eso es caos, eso es medicina de guerra, eso es un campo, pues eso, un hospital de campaña. Eso era lo que a mí me agobiaba, ¿no? Eso es el agobio. Y el tema de la UCI, mi UCI se ha expandido por 3. O sea, mi UCI, nosotros tenemos UCI 1, UCI 2 y UCI 3. Entonces, ¿dónde metemos al siguiente enfermo? Hemos llegado a estar alguna vez ahí. ¿Dónde metemos al siguiente enfermo? Entonces, son situaciones muy críticas, son situaciones muy, muy jodidas. O sea, independientemente, o sea, nosotros, mientras que tengamos drenaje, mientras que hay un drenaje de los enfermos, a mí da igual. Nosotros habitualmente veíamos unos 330 enfermos diarios, ¿no? A mí, mientras que tenga drenaje de esos 300 enfermos, me da igual. ¿Cuándo venía el problema? Cuando se colapsaba la planta, que no tenía drenaje y seguían viniendo por urgencias. Que siguen viniendo 300. O sea, al día siguiente no dices, no, dejen de venir 300, no vengan 300, mañana vengan 120. No, siguen viniendo 300. Y de los 300 seguimos ingresando 60. Pues necesito 60 camas cada día. Eso es como la programación quirúrgica. Y es otra cosa que no se acostumbran a hacer. O sea, tú tienes que dejar unas camas diarias para urgencias. Punto. No tiene más historia. Y el agobio ese de dónde pongo al siguiente enfermo, eso era lo que más me agobiaba a mí. Eso era lo que más me preocupaba en esta situación. Vivir la situación que se vivió en Madrid en marzo, desde luego. María. A ver, el problema que tenemos fundamentalmente en atención primaria es lo que mucha gente viene repitiendo desde hace tiempo. Es que la atención primaria no te coge en el teléfono. Hay que vivir esta situación desde dentro, por favor, ¿vale? En atención primaria no te cogemos el teléfono porque sí que es verdad que, por lo menos desde la Consellería de la Generalitat, ¿vale? Que es donde estoy yo en Valencia, ha habilitado más teléfonos, ¿vale? Bien, ha habilitado más teléfonos, pero no es que no estemos dotados de enfermeras, es que no estamos dotados tampoco de personal administrativo, con lo cual tú puedes habilitar 3 teléfonos más, pero si sigues teniendo un administrativo, pues no hacemos nada, ¿vale? Y aparte, estos teléfonos, a lo mejor tú tienes 4 líneas telefónicas para una población de 40.000 habitantes, ¿vale? Es como si 10.000 personas estuvieran llamando todas a la vez a un mismo número de teléfono, ¿vale? Entonces, evidentemente, es absolutamente imposible que en atención primaria en 2 días te cojamos el teléfono. Pero no es solamente el agobio que tienen los pacientes, es el agobio que tenemos nosotros, porque nosotros estamos agobiados. Porque cuando no les cogemos el teléfono se quedan en sus casas. Y a lo mejor esta persona, como ha dicho Víctor,
o como ha dicho Pascual, tiene un infartazo, ¿vale? Y esta persona se está quedando en su casa con su infarto, porque no le podemos coger el teléfono. Y cuando viene a urgencias del centro de salud, esta persona a lo mejor ya no lo podemos sacar. Entonces, el nivel de colapso de atención primaria es brutal. Víctor. Nosotros sí vivimos en el mes los meses de marzo, abril, mayo, en el que los pacientes llegaban y realmente no había sitio, en los que los cadáveres se acumulaban, en los que veías que los mortuorios en Madrid no daban abasto, en el que vinieran ver militares alrededor del hospital, era algo que impresionaba. Y se utilizaba mucho el término de estamos en guerra, pero no estábamos en guerra porque nadie veíamos bombas a nuestro alrededor, ni había mucho ruido, ni sangre, pero era incesante, era como un 11M, pero todos los días, uno detrás de otro. Entonces, se nos ensalzó mucho al personal sanitario, se hablaba de héroes, pero fue una manera muy romántica de deshumanizarnos. Entonces la gente entendió como que nosotros ni sentíamos ni padecíamos, era como además una responsabilidad extra, como no podéis faltar, de ahí a que muchos, aunque hubieras tenido un contacto de riesgo con un COVID, que lo habíamos tenido absolutamente todos, ninguno guardábamos cuarentena, todos íbamos al hospital y volvíamos a nuestras casas, con el riesgo de contagiar a quien tú te contagiaras. A mí era algo que me sorprendía, la gente estaba atemorizada con ir al supermercado por si se contagiaba y tú decías, madre mía, yo que vivo en una UCI y las mascarillas llegan a cuentagotas, el EPI hoy no sé si voy a contar con un EPI o con una bolsa de basura, que se supone que yo no puedo tener miedo. Y que yo tengo una familia también, yo también tengo preocupaciones. No todos los sanitarios estamos casados con sanitarios, también estás casado con autónomos o con gente que estaba en paro y que tampoco les iba a ir bien las cosas, o padres enfermos, hermanos enfermos, todo eso se nos fue quitando ese derecho a poder quejar. Cuando todo esto ha pasado, te has dado cuenta que se le ha dado la vuelta a la tortilla y se nos han vuelto como villanos, porque cuando tú has vuelto a pedir algo para la sanidad, que la gente lo que no entiende, que yo creo que es el gran problema, es que la gente no es partícipe de que lo sanitario, igual que la educación o la cultura, es de todos, y que cuando la educación o la cultura o la sanidad perdemos todos, y que cuando uno pide unas mejoras para los centros hospitalarios o para la atención primaria o para la residencia, las grandes olvidadas, las residencias, no lo estás pidiendo para tú trabajar menos y tocarte antes, estás pidiendo para dar una mejor atención, estás pidiendo cosas para poder cuidar a la gente. Y han dado la vuelta de tal manera que hay muchas veces que cuando tú pides una enfermera que esté especializada en lo tuyo o pides que en tu centro de salud pongan un administrativo para poder coger las llamadas de teléfono, el que parece que es que uno no quiere trabajar y es como, no, que esto es vuestro. O sea, tenéis que entender que la sanidad, la educación, la cultura es vuestra y que cuando el mundo se paralizó, lo que no se paralizó fueron los supermercados, la educación y la sanidad y el ocio que os estuvo manteniendo a todo el mundo, esa cultura. No les hacemos partícipes. Es verdad que luego el problema que tenemos los sanitarios es que somos muy endogámicos. Nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos. Hemos normalizado el que ver a una niña de 23 años que fallece hoy en la UCI. Y yo lo tengo normalizado y llegas a casa y no lo cuentas. Tal vez habría que empezar a hacer partícipes a la gente de las condiciones en las que trabajamos, pero sobre todo en las condiciones que ellos son atendidos, que es lo que ellos no terminan de entender. Cuando María dice, yo os pido por favor que os pongáis en la posición de que yo tengo un teléfono en el que me están llamando 10.000 personas. Eso es tuyo, es tuyo. Y eso es lo que creo que no se ha hecho una buena educación, seguramente porque hay muchísimos intereses políticos, muchos intereses económicos, que yo ahí no voy a entrar, pero que es evidente. Y sobre todo en esta pandemia lo que ha quedado más que claro es que no estábamos preparados, pero no estábamos preparados para esto ni para nada que nos pueda sobrevenir como sea un Filomena. Nos queda todo grande porque estamos muy justitos. Europa está en torno a casi 13 enfermeras por cada 1.000 habitantes y España estamos en 5,4. Es que son números, es que eso es que se lo dejo ahí, señores. Tienen ustedes 5,4 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Europa tiene 13 y nosotros somos una población, además, que tiende a avejentarse mucho y a vivir muchos años. Cae por su propio peso. Claro. Bueno, nosotros el gran colapso lo tuvimos en la segunda ola, donde hubo que empezar a sacar UCI de donde no sabíamos y era, bueno, recuerdo perfectamente cómo reconvertíamos gimnasios, reconvertíamos pasillos, bueno, me imagino que igual que todo, reconvertíamos todo para sacar camas de donde no hubiera. Y yo como enfermera de quirófano fue en el momento en el que también tuvimos que, en mitad de una pandemia, adaptarnos a ese cambio de pandemia y además también pues adaptarnos a cuidar a otro tipo de pacientes y ponernos también las pilas porque había que ayudar a nuestros compañeros.
Ahora en esta tercera ola, como he dicho cuando comenzábamos, bueno, pues ahora llevamos 10 días que de nuevo ese colapso en el hospital está volviendo y es volver de nuevo a suspender intervenciones, volver solo a quedarnos con las intervenciones de urgencia oncológicas que se pueden y que no se suspenden el día de antes, pues porque en la actualidad la programación quirúrgica es algo que varía a diario, porque todo depende de la ocupación que tengamos hospitalaria y de las camas de UCI que también podamos tener libres. Hay muchas patologías que han dejado de operarse y también nos hemos dado cuenta como los pacientes no acuden a urgencias tan pronto como lo hacían antes. Y eso es también así, la gente también tiene miedo a acudir al hospital y vemos pues apendicitis súper avanzadas que antes no ocurría y ahora pues la gente sigue teniendo apendicitis y lo que antes operábamos a diario ahora no se opera, pero el problema es que cuando llegan están muy avanzadas o vesícula súper avanzada, operaciones de vesícula súper avanzada y ya por no hablar pues todas las patologías oncológicas hasta un simple cáncer de piel que está teniendo una lista de espera de 1,5 a 2 años. Y por hablar de un tipo de cáncer, podríamos hablar de miles. Entonces, creo que hay mucha gente que se nos está quedando en el camino, pero no solamente por el COVID, sino por muchísimas otras patologías que no se están pudiendo atender. Y creo que eso la población todavía no llega a ser consciente. No solamente las camas de UCI o las camas hospitalarias son para COVID, también esas camas de UCI hospitalarias tienen que ser para otro tipo de patologías y que por desgracia en la actualidad no se están atendiendo. Sacábamos un recuento de los pacientes operados y a lo largo de un año se podía decir que se había operado casi 2/3 partes menos que lo que se debería de haber operado. En fin, el colapso no solamente por cama o por UCI, sino también por todas las patologías que se están quedando en el camino. Claro, estás diciendo tú las patologías que se están quedando en el camino y como decís que no todo, que hay muchos enfermos y pacientes que no son COVID, ¿cómo está siendo posible la atención hoy en día, María? A ver, en atención primaria hemos intentado, porque evidentemente no podemos llevar el ritmo que llevábamos antes en consulta. Estamos intentando recuperar nuestras consultas, cosa que es absolutamente imposible. ¿Por qué es imposible? En primer lugar, porque los aforos de los centros de salud evidentemente están limitados, porque hay que guardar las distancias. En segundo lugar, porque atención primaria se nos ha ido añadiendo trabajo a lo que ya tenemos, es decir, ahora evidentemente nos ocupamos de la realización de las PCRs, cosa que es absolutamente nueva, que antes no habíamos hecho jamás, pero no solamente la realización de las PCRs, porque yo siempre digo lo mismo, y hablando así un poquito claramente, lo fácil es meter el palito, ¿vale? Lo difícil es hacer el rastreo de esa PCR, ¿vale? Rastreo, control y seguimiento de esa PCR, y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de muchísimas personas. A todo esto hay que sumarle ahora mismo, por ejemplo, la vacunación de la población COVID, ¿vale? Y todo esto estamos hablando con el mismo personal, es decir, tenemos que dividir el poquito personal que tenemos entre las consultas que tenemos que abrir sí o sí, porque si no nuestros pacientes se nos van a descontrolar sus enfermedades crónicas, entre todo lo que tenemos que hacer de manera normal en la atención primaria y aparte las PCRs, control, seguimiento y vacunación, programación de la vacunación del COVID a toda la población en general, que hemos empezado ya, hemos empezado esta semana. Entonces, la cosa se nos complica bastante en la atención primaria. Pascual. Bueno, pues nosotros lo que nos dio agobio, además de la situación, ¿no? Cuando empezaron a bajar las situaciones y ahora, por ejemplo, nos empieza a dar agobio todos los enfermos que no han venido a urgencias, ¿no? En la primera ola nosotros tuvimos una bajada de un 70% de la asistencia a urgencias. No fuimos solo nosotros aquí en mi ciudad, en Murcia. Fue una cosa a nivel internacional. Yo hablaba con gente de fuera, hablaba con todos y todas las urgencias bajaron entre un 50 y un 60%, ¿vale? ¿Qué llevaba consigo eso? Que dejamos de ver infartos, dejamos de ver ictus, dejamos de ver trombosis, dejamos de ver síndromes constitucionales, dejamos de ver mucho enfermo que esa gente, muchos de ellos habrán fallecido y después, desgraciadamente, vemos mucha gente
que llega tarde a un diagnóstico, como comentaba antes Víctor, llega tarde a un diagnóstico, lleva 2 meses tarde, y 2 meses tarde, 3 meses tarde en una patología oncológica es malo, es ensombrecer el pronóstico muchísimo, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo ahora. Estamos viendo también la reactivación de todo lo quirúrgico. En mi hospital se dejó de operar todo, excepto urgencias y oncología, como creo que en todos, ¿no? Porque tuvimos que dedicar en este mes pasado prácticamente, mi hospital tiene 10 alas, tuvimos que dedicar 7 alas a COVID, ¿vale? Y eso es mucho enfermo. Y las 3 UCIs y demás, o sea, prácticamente entre la parte de la REA se dedicó a lo que tendría que ser UCI, digamos una UCI limpia más los postquirúrgicos, lo que era el hospital de día quirúrgico se hizo UCI, lo que era UCI era UCI COVID, entonces fue un mix ahí un poco desastroso en el sentido de que evidentemente faltaba personal, como dijo Víctor, o sea, tú puedes expandir mucho las UCIs, puedes tener 5 UCIs en un hospital, pero si no tienes personal con que atenderlo, puedes tener un nombre ahí que diga UCI, bien, estupendo, puedes decir en la prensa, tengo 5 UCIs en mi hospital. Ya, tienes 5 UCIs, pero si tienes para atenderlo el mismo personal, mal rollo para los enfermos, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que vivimos a diario. Charo, Sí. ¿tú cómo? Sí. Lo de la atención a los pacientes no COVID, ¿cómo lo estás viviendo tú también? Bueno, yo he tenido suerte de que he atendido pacientes COVID durante la intervención quirúrgica, porque hay pacientes COVID que necesitan ser intervenidos. Y después he salido también de quirófano a la parte de la rea limpia, porque algo que se gestionó muy bien en mi hospital era mantener los pools de profesionales limpios, siempre limpios, porque éramos pool de profesionales que tanto estábamos atendiendo a pacientes postquirúrgicos en REA, como después entrábamos dentro de quirófano y seguíamos interviniendo la urgencia, los pacientes oncológicos o pacientes COVID cuando así era necesario. Y yo el volver a ese contacto mucho más directo y más continuo con los pacientes me ha traído, bueno, primero, que la parte más humana nuestra ha tenido que salir y creo que en eso todas las enfermeras, todas, hemos sacado lo más por tratar de atender a esos pacientes que al final se quedaban solos porque no han podido estar acompañados y veía el miedo de los pacientes en su rostro cuando entraban a un quirófano o cuando volvían de él y no podían estar acompañados por ningún familiar. Y es algo en lo que, bueno, nos hemos esmerado por tratar de conseguir el máximo trato y la máxima atención, no solamente de técnica, sino la máxima atención humana posible para esos pacientes en una situación en la que han pasado verdadero miedo y auténtico miedo. Pero creo que lo hemos pasado todos, tanto ellos como nosotros. Y hemos tenido que ingeniárnosla, donde la tecnología nos ha ayudado mucho desde el primer día y donde las videollamadas han traído la parte más, bueno, pues de mayor comunicación con sus familiares en aquellos pacientes que lo permitían y donde hemos visto pues llorar a los pacientes mientras se comunicaban con sus familiares después de salir de una intervención quirúrgica, ¿no? Eso creo que no se nos va a borrar a nadie nunca de la memoria. Víctor. Pues aquí en Madrid, lo mío es una UCI cardíaca. Nosotros aquí a diario además somos un hospital de referencia a nivel de cardiología en Madrid y tenemos infartos todos los días y varios. Fue curioso porque durante la época de la pandemia no vinieron infartos, no vinieron. El Gregorio Marañón, para que os hagáis una idea, creo que somos casi 9.000 trabajadores. O sea, imaginaos la población que llevamos. O sea, es una barbaridad de hospital. Dejaron de llegar los infartos. Eso no quería decir que en Madrid no hubiera infartos. Es que nosotros llamábamos al 112 y nadie te cogía el teléfono en 112. La gente se murió sola en casa. La gente se murió esperando que alguien le cogiera el teléfono. La gente se murió esperando que fuera una ambulancia a su casa. Yo siento ser tan duro hablando, pero es que fue así. Y hay que decirlo así. Ahora, este año está viniéndonos gente de infarto, pero no te viene con un infarto que colocas un stent en una DA o la colocas en una circunfleja, ¿no? Es que te vienen con un infarto, con un corazón que muchas veces no es viable o que le tienes que atiborrar a muelles.
porque han pasado un año sin ser atendidos ni por su médico de atención primaria, ni su enfermera de atención primaria, ni por las consultas de especializada, y que no iban a las urgencias porque tenían miedo. Y además, como era verdad que estábamos viviendo una situación especial, pues mucha gente lo acusó a que era estrés, a que era ansiedad, y yo es verdad que ahora nos están viviendo casos de cardiología que son abrumadores, son abrumadores. No se está muriendo solo de COVID, esto es una onda expansiva. Esto va a arrasar con mucho más. El paciente oncológico, ya lo hemos hablado, todo lo que es la detección prematura se nos ha ido de las manos. La consulta que se hacía de prevención de colonoscopias anuales, que nunca ha tenido lista de espera, no os voy a dar datos por no meter la pata, pero tiene una lista de espera súper abrupta, que a nada que te dé un 2 o un 3% de esa gente positiva en un cáncer de colon, pues tú imagínate para cuando lo detectemos. Insisto que es mucho más costoso porque la cirugía va a ser más complicada, seguramente tendremos que dar quimio, tendremos que dar radio, estancia en un hospital, más luego todo esto se va haciendo cada vez una bola. Y luego encima la salud mental, porque estamos en tal punto que después de un año vamos a tener que elegir entre morir de COVID o morir de enfermedad mental. Porque es que la gente psicológicamente empiezas a estar muy tocado, porque los días se han vuelto muy iguales. Yo no sé en vuestras ciudades, pero aquí un lunes es igual que un domingo festivo, que un miércoles, los días son muy parecidos, entonces no tienes puntos de referencia para diferenciar unos de otros. Y encima nosotros los sanitarios, cuando vas a trabajar, en vez de ir a oxigenarte, lo que vienes es a seguir hablando del mismo problema. Entonces, esa no desconexión hace que el sanitario esté muy mermado. A todo esto, que también es muy importante, hay que hablar de las residencias del MIR, que hay muchos médicos de MIR que están renunciando porque no están aprendiendo y encima se les está usando como mano de obra barata, y eso no se puede consentir, y los cursos de enfermería más avanzados se les han suspendido las prácticas. Encima nos vamos a quedar sin promociones de médicos y de enfermeras cuando estamos insistiendo que es un problema de factor humano. No se ha puesto solución al factor humano. Y podemos dar mil titulares, pero es que el problema es que no se está solucionando absolutamente nada. Hay un problema de factor humano que lo evidenciamos durante la pandemia, pero que era algo que veníamos diciendo de hacía muchísimo tiempo, y que todo esto lo único que va a sumar es a la sociedad muchísimo más dolor, muchísimo más sufrimiento, hasta que no les hagamos entender que esto que creen que es nuestro es de ellos. Y creo que es ahí donde vamos a tener que hacerles partícipes ya de los cuidados. A lo mejor no hablar de tanto de la enfermería con ese tufillo que se le da a veces como muy infantilizado y de buenismo y de bondad, porque no es cierto que esto lo vayamos a superar, ni esto lo vamos a pasar regurichi. Ha muerto mucha gente, hay mucha gente que no lo va a superar. No podemos hablar de esto como un éxito, esto ha sido un auténtico fracaso nacional. Y ha muerto gente, y va a seguir muriendo gente, y esto es devastador, y hay que decirlo tal cual, y quitarle ya de colores y de purpurinas, ya hay que empezar a hablar de, señores, hay que elegir entre la hostelería, entre el volver a arrancar el país, pero hay un problema realmente de salud, y es un problema de salud nacional. Bueno, es muy duro lo que estás diciendo, pero es la realidad, la verdad. ¿Cómo, ahora hablando un poco de la vacunación, se os está priorizando lo suficiente a los sanitarios el tema de las vacunas, Charo? Bueno, en mi caso sí. Desde que el 30 de diciembre arrancó la vacunación, se ha ido vacunando en función de mayor a menor exposición. Y bueno, al día de hoy todos los sanitarios de mi centro estamos vacunados, incluido también el personal que presta otro tipo de servicio y que al final también está en contacto con pacientes. Entonces, en mi caso, todo el hospital y todo el personal que trabaja en ese hospital ya estamos vacunados. Pascual. Bueno, en mi caso ha sido famoso, Murcia ha sido famosa. Bueno, ha sido famosa porque se vacunaron el edificio administrativo entero de lo que era el Servicio Murciano de Salud. Todos se vacunaron, o sea, 400 personas antes que el resto. Pero bueno, eso le costó la cabeza en su momento al consejero, y hoy, bueno, ayer cesaron a todos los directores generales y los han vuelto a nombrar hoy nuevos. Y esa actuación que realmente pues fue pues una actuación calamitosa y que no se debería haber hecho. Pero bueno, pero del resto en general sí se está cumpliendo el calendario de vacunación. En mi hospital todo el mundo está vacunado a sus 2 dosis.
Y yo creo que estamos así todos los colectivos que hemos trabajado en primera línea en la región prácticamente. Están vacunados también aquí en Murcia todos los abuelitos que viven en residencias y no sé si era ayer o hoy, empezaban con los mayores de 80 años, población en general. María. Yo también tengo que decir que la verdad es que la gestión de la figura del coordinador en mi centro de salud ha sido absolutamente brutal, porque aquí, como están diciendo los compañeros, nos hemos vacunado prácticamente todos, prácticamente todos, pero aquí incluimos incluso nosotras tenemos estudiantes de último curso y se han vacunado los estudiantes que están con nosotros porque están con nosotros en las consultas, ¿vale? Entonces se están atendiendo a posibles casos COVID. Se han vacunado a las administrativas que están trabajando con nosotros, se han vacunado al servicio de limpieza que está trabajando con nosotros. Es decir, que la tarea que ha tenido el coordinador ha sido ardua, pero realmente ha dado sus frutos. Y como dice Pascual, estamos empezando ahora mismo, ya están casi todas las residencias, ya están todos los residentes vacunados y estamos empezando. Lo que pasa que aquí en Valencia, o por lo menos en mi área, estamos empezando a vacunar a mayores de 90, no a mayores de 80. Víctor. Yo la verdad es que me siento aquí como el lastimero de los 4. Nosotros ha sido un desastre. No sé, me dejáis asombrado. No me voy a poner ni un solo pin. Pues en Madrid ha sido un desastre. Llegó tarde, llegó mal y llegó improvisada. O sea, una descoordinación brutal. Se intentó hacer primero por servicios que iban a estar en contacto, que habían estado en contacto con COVID, se empezó con la urgencia. Luego se intentó con la REA, que luego era un servicio que no iba a coger pacientes COVID. Y luego fue el sálvese quien pueda, gente citada, con gente no citada, vacunas que sobran. Oye, que mensajes de WhatsApp. Oye, que sobran vacunas, que si vas ahora te vacunan. Y si se presentaba allí todo el mundo. Yo el día que fui, porque yo sí fui de los pocos que tenía una cita arreglada, me acuerdo que había cola de no citados y cola de citados. Yo me puse a gritar en medio de la sala diciendo, bueno, ¿y esta solidaridad dentro de los sanitarios dónde queda? O sea, ¿vais a ser igual de voluntariosos cuando empiecen a llegar los enfermos de COVID? ¿Os vais a ofrecer voluntarios para venir a vacunaros? Ya no. Luego, pues, el clínico, que también se vacunó a la gente jubilada, a gerencias. O sea, ha sido todo muy improvisado. En Madrid hay una gestión que viene goteando desde hace muchísimo tiempo y que es que a nosotros nos ha arrasado por completo. Hay hospitales que no tienen segunda dosis aún garantizada, que se está demorando la vacunación. Hay estudiantes que sí están vacunados, otros estudiantes que no están vacunados y aún estamos tramitando los papeles para que se les vacune. O sea, en Madrid, yo por la parte que puedo hablar más cercana a mí, la sensación de improvisación y descontrol continua es muy grande. Muy grande, y esto hace que el trabajador cada vez esté más desilusionado y que la vocación haya desaparecido. Bueno, visto cómo os habéis tenido que enfrentar al COVID, todo el desgaste que tenéis encima, toda la presión, que hoy en día se hable de que se hablaba de salvar la Navidad y se está hablando de salvar la Semana Santa. Cuando escuchéis a gente decir esto en la tele o en medios, ¿qué se os pasa por la cabeza, Pascual? Bueno, yo tuve una entrevista que me entrevistaron en Onda Cero y dije textualmente que me da pánico. Y salió en todos sitios eso, pero bueno. A mí me da pánico escuchar que... Bueno, ahora ya menos, ¿no? Porque la gente ha sido mucho más sensata y por ejemplo, aquí en Murcia se ha suspendido la Semana Santa ya, lleva suspendida 2 semanas, se ha dicho que después de la Semana Santa vienen aquí en Murcia, es una semana que llaman las fiestas de primavera, que son unas fiestas muy tradicionales y que reúne, pues puedes reunir el martes, que es el Bando de la Huerta, o el sábado, que es en el Tierra Sardina, puedes reunir 1 millón de personas en la ciudad, ¿no? Entonces eso se ha suspendido, se sabe ya que se va a suspender, ¿no? Pero me sigue dando, me sigue agobiando la mezcla y las salidas y la interacción social que va a haber en la Semana Santa. Si todo marcha como prevemos, probablemente en Semana Santa estemos medio cerrados otra vez, porque en 6 semanas yo calculo que estaremos otra vez en un pico para arriba. Ahora que se ha abierto todo, se han abierto los cierres perimetrales, se han abierto los cierres de las comunidades y la gente va a empezar a viajar. Yo ya te digo, este mediodía había 24 grados aquí, si este fin de semana hace esta temperatura, la playa va a ser un hervidero de gente y la tenemos a 30 minutos de aquí de la ciudad. Entonces,
Pues a mí, ya te digo, cuando empezaron a hablar de la Semana Santa, no sé qué, pues a mí me daba pánico, sinceramente. Víctor, Yo es que como no termino de entender nada. O sea, es como salvemos la Semana Santa. No sé dónde hemos dejado lo de salvemos vidas. O sea, es como, es cierto que durante la primera ola di todo, todos nos quitamos vacaciones, fines de semana, porque es verdad que esto nadie lo podía prever. Yo creo que ya de aquí en adelante tenemos que ser todo el mundo consecuente. O sea, yo no voy a extralimitarme ya de mis competencias. No me voy a quitar nada, ni me voy a jugar la salud mía ni la de mi familia. Y creo que ya somos todos mayores y la gente va a tener que ser consciente de que por lo que fuera, que yo no lo voy a juzgar, la educación y la sanidad no fueron una prioridad en este país y que han tenido una sanidad low cost y una educación low cost y que están pretendiendo tener un premium. Entonces, pues la gente tendrá que asumir que si no hay una cama o que te tiene que atender una enfermera que es su primer día en una UCI, pues van a tener que apechugar con ello, porque ya no podemos decir yo no lo vi venir o no me lo esperaba o esto ya vamos a tener que asumirlo, pero no como una de castigo. Yo de verdad que no lo hago por una de castigo, es una de supervivencia. En el último año he perdido 6 kilos, no tengo más kilos que daros. O sea, tendréis que asumir que si queréis salvar la Semana Santa, que yo estoy de acuerdo, que ojo, que si hay que priorizar cada uno su negocio y su bar y su pequeño autónomo y tal, perdón, no pues, pasa nada. pues que se tendrá que hacer, pero que tendremos que ser consecuentes, que esto da para lo que da, que esta vaca ya no tiene mucha más leche por dar y que es lo que toca, es que tenemos una sanidad y una educación que es low cost y se ha tenido un premium a costa de que no teníamos la mejor sanidad del mundo, sino hemos tenido los mejores sanitarios del mundo y los mejores sanitarios del mundo se han cansado. María. A mí se me ponen todos los pelos de mi cuerpo de punta, porque ya se me ponían los pelos de punta cuando yo oía Salvemos la Navidad. Pues imagínate si mira el efecto que ha tenido Salvemos la Navidad. Lo que está diciendo Víctor, aquel que parece que no aprende son los políticos. Vamos a ver, ha habido una debacle en España, sanitariamente hablando, ¿vale?, con el lema Salvemos la Navidad, con lo cual Salvemos la Semana Santa no debería de existir. Esto es, vamos a salvar la salud de los españoles y vamos a estar quietecitos en nuestras casas. Como dice Pascual, aquí en Valencia, en marzo sabéis que se celebran las fallas. Bueno, las fallas están suspendidas, evidentemente. Creo que es lo más lógico y lo más normal. Eso no quita que a lo mejor en algún casal haga alguna fiesta o se haga algo parecido a lo que se ha hecho en Navidad, ¿vale? Y en Valencia volvemos a estar tan mal como hemos estado en Navidad, cuando ni siquiera estamos bien ahora mismo. Para fallas nos queda prácticamente un mes, como aquel que dice, ¿vale? Para las supuestas fallas, las fiestas en las que serían fallas. Yo creo que aquí hay que apelar no solamente a la responsabilidad individual de cada persona, sino a la responsabilidad que tienen los políticos para cuidar de nosotros. Nosotros no somos capaces de cuidar de nuestros pacientes y los políticos no cuidan de nosotros. Entonces, no podemos salvar nada más que ahora mismo la sanidad, creo yo. Charo. Bueno, pues coincido totalmente con ellos y me da rabia, la sensación esa es de rabia, a la misma vez que también me da miedo, porque sé ya lo que viene, porque ya lo hemos vivido. Y precisamente hoy escuchaba como un consejero hablaba ya no de salvar la Navidad, de la Semana Santa, sino que ya estábamos hablando de salvar el verano. Sí. Ya hablábamos con un gran optimismo de que para el verano el 60-70% de la población estaría vacunada y ya podríamos resurgir y subir la economía a toda máquina. Me da mucha rabia escuchar a los políticos hablar de esa forma, de verdad, me da mucha rabia, porque creo que se están viviendo dos realidades totalmente paralelas. La que por un lado estamos viviendo los sanitarios y se vive desde el punto de vista sanitario, y la que parece que por otro lado están viviendo los políticos. No nos podemos olvidar que economía no va a haber si no hay salud. Para que haya salud tenemos que salvar la vida y salvar la sanidad. Y lo después vendrá, y además eso ya se ha comprobado en aquellos
países en los que hubo un confinamiento estricto desde el principio, se tomaban medidas muy fuertes a tiempo, después su economía ha ido resurgiendo más. Entonces, me da de verdad miedo a la misma vez que ya creo que los sanitarios estamos cansados. Y yo entre mis compañeros lo que hablamos a diario es cansancio de esta situación. Y creo que otra ola más, porque estas son marejadas, ¿no? No olas, sino marejadas en las que una vez estamos abajo, otra arriba, otra abajo, otra arriba. Esta situación va a hacer que al final petemos y ya hay muchos que han petado. Así que no sé cuánto tiempo podríamos mantenerlo. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, pues os quería agradecer muchísimo vuestra colaboración. Creo que es muy interesante lo que habéis dicho y conocer muy de cerca cómo es vuestra situación, que tenemos que ser conscientes las personas del trabajo duro que estáis realizando todos los profesionales y tener un poco más de conciencia todos de que tenemos que tener más cabeza y pensar mejor las cosas, que nos podemos divertir en unos meses, no divertirnos ya, que divertirnos ya trae consecuencias de vidas humanas. Pues nada, muchas gracias por... Yo creo que es importante difundir en cualquier medio todo lo que está pasando y así en crudo, no adornado políticamente, y que lo que hemos contado, ¿no? Que son situaciones muy duras, son situaciones que la generación que ha hecho que el bienestar que tenemos ahora estemos como estamos se ha muerto en el COVID, ¿eh? Y se ha muerto sola, además. Y eso es muy duro vivirlo así, muy duro vivirlo cada día en el hospital, en el centro de salud, en la UCI, en cualquier sitio que lo vives y sabes que cuando el enfermo ingresa, pues ingresa y no va a volver a ver a la familia hasta que salga de alta, y el alta no se sabe cómo va a ser, ¿no? Y es bueno que la gente lo viva, que la gente transmitirlo, que la gente lo sepa y sea consciente de ello. Y la culpa ya no es de la población, lo que pasa aparte. En la tercera ola, esta tercera ola no ha sido culpa de la población. Esto ha sido culpa de los que han tomado las medidas mal tomadas. No podemos culpar a la gente porque se vaya de Semana Santa ni de Navidad si les han dado permiso. A mí me chirriaba cuando habían abierto aquí en Madrid los comercios y la gente se iba de compra y luego se les criticaba y era como, la gente está haciendo lo que les habéis permitido, no han hecho nada más. O sea, es como, creo que los políticos lo han sabido hacer muy bien, han quitado responsabilidad, la han volcado en los ciudadanos y son los que al final van a salir indemnes de estos. Y una sociedad que no cuida de sus abuelos es una sociedad enferma. Y cuando se nos vendió el COVID, como morían viejos, no nos importaba. Yo creo que ahí ya fue un indicador de que somos una sociedad que estamos bastante falta de valores. O sea, la sociedad que disfrutamos a día de hoy se la debemos a nuestros abuelos y les debíamos un respeto. Aunque solo hubieran muerto gente mayor, ya les debíamos un respeto. Y lo que ha quedado demostrado es que somos una sociedad enferma. Pues bueno, no sé si queréis decir, María, echar alguna cosa más, si no, pues lo que he dicho. Muchas gracias por la oportunidad de darnos voz a los que realmente estamos detrás o al lado de cada cama, de cada paciente, lo que vivimos cada día, que hemos visto que no es lo que, como han dicho todos los compañeros, no es lo que quieren vender por la televisión, es bastante más duro, y que por favor empiecen a cuidar de nosotros para que nosotros podamos cuidar de nuestros pacientes. Pues bueno, Charo, si quieres decir tú alguna cosilla más, si no, voy a concretar. Que muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad y gracias a todos por este ratito que hemos podido compartir, y que, bueno, solo espero que las medidas de una vez por todas, aunque no ha ocurrido hasta ahora, se las deje de verdad tomar a la gente y a la gente que debería de haber tomado desde el principio todas las medidas, y que, bueno, tengamos presente esto de cada uno de nosotros, que esos números que vemos a diario de muerte, creo que ha llegado un momento en el que nos estamos acostumbrando a eso, el que nos estamos acostumbrando a escuchar el número de muertes como, bueno, otra cifra más, y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que a diario siguen muriendo muchas personas. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a todos los profesionales que estáis ahí en primera línea
dando todo y más. Y bueno, lo dicho, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, Alberto. Chicos. Gracias a ti, Alberto. Bueno, Buenas hablamos, tardes. ¿vale? Nos vemos. Venga. Hablamos, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Adiós, adiós. Adiós.